Nuestra comunicación lleva por título Educación y derechos de la infancia en conflictos, amenazas y guerras híbridas del siglo XXI. Ha sido elaborada por Carmen Sánchez Irán Blanco, de la Universidad de Málaga, María Dolores Díaz Poveda, de la Universidad Isabel I, y por Juan Luis Rubio Mayoral, de la Universidad de Sevilla, que es quien pasa a exponerla. La inmanencia de la conflagración armada en la cultura humana constituye un lugar común del pensamiento, la investigación y la ciencia. Su sentido y contenido estigmatiza y define la condición humana, además de dar cuenta de la banalidad del mal que encierran la violencia, la destrucción y la muerte como componentes necesarios. Desde ellas es posible interpretar toda conflagración como un medio inseparable de la política, a partir de la idea de Maquiavelo de que nunca se debe prolongar un conflicto para eludir la guerra. Un principio que Clausewitz trasladó a su tratado fundamental, de la guerra, si bien ocupó a autores como Hobbes o Kant en la búsqueda de soluciones posibles a un problema inherente a la supervivencia y a la civilización. Son las amenazas híbridas las que parecen definir los conflictos de las primeras décadas del siglo XXI, afectando también a los derechos de la infancia en situaciones de guerra, entre los que queda incluido el que protege la educación. La guerra asimétrica, en su adaptación al mundo actual, es el origen de la guerra híbrida. El mínimo común denominador de una amenaza híbrida es la combinación de medios, procedimientos y tácticas convencionales y asimétricas, aplicadas a las intervenciones armadas, como la de Rusia en Crimea y Ucrania, con acciones de desestabilización en su área de influencia directa y en las actividades informativas en otros puntos del planeta. El ensayo, que lleva por título El valor de la ciencia en la anticipación, del general ruso Valery Gerasimov, publicado originalmente en 2013, cobró importancia en Occidente tras la operación militar y anexión de la península de Crimea en 2014. Por su parte, la guerra no lineal descrita en el cuento titulado Bez Neva, Sin Cielo, publicado en la revista Ruski Pioner, Pionero Ruso, por Viktor Surkov, bajo el seudónimo de Nathan Dubovitsky, el 12 de marzo de 2015, unos días antes de la anexión de Crimea por Rusia, es premonitorio de la eclosión del concepto de amenaza híbrida. En Bez Neva, la guerra es un continuo entre cuatro contendientes, en la que no existe un principio o un final identificables. La importancia de este texto radica en que Surkov fue asesor principal de Vladimir Putin entre 1999 y 2011, viceprimer ministro entre 2011 y 2013 y creador del sistema político ruso que él mismo definió como democracia soberana. La amenaza híbrida resulta de la confluencia e interrelación de distintos elementos, cuya adición instaura una amenaza más compleja y multidimensional. Y a la vez, en el conflicto híbrido hay ausencia, en ocasiones, de un empleo abierto de la Fuerza Armada, aunque se combina la intimidación militar con la económica, la política, la tecnológica y la diplomática. En los recientes conflictos híbridos, la población civil forma parte de los objetivos propios de los intereses del contendiente. Los desplazamientos de población forzados por la coacción y la violencia que están detrás de la figura legal de refugiado, constituyen una parte más de las estrategias híbridas. Los conflictos de los Balcanes, Chechenia, Afganistán, Irak, Líbano, Siria, Sri Lanka, Crimea o Ucrania son una parte de los que la población civil ha sufrido todo tipo de ataques y violaciones del derecho internacional. La operativa militar, junto a misiones de información realizadas en situaciones de paz o en crisis, en los niveles estratégico, operacional o táctico, hacen que aparezca una zona gris de conflicto
en la que no existe una diferencia clara entre guerra y paz. De hecho, la crisis de Ucrania en 2014, el arraigo del Daesh en Siria e Irak, hicieron que las amenazas híbridas pasaran a primer plano para la OTAN, adoptando en 2015 una estrategia para contrarrestarlas que fue renovada en la Cumbre de Madrid en 2022. La Alianza Atlántica reconoce que los métodos híbridos de guerra han sido empleados a lo largo de la historia para desestabilizar a los adversarios. La novedad de los ataques actuales es la velocidad, escala e intensidad, facilitada por el veloz cambio tecnológico y la interconectividad global. Del mismo modo, se emplean métodos híbridos para diluir los límites entre la guerra y la paz, creando una zona gris en la que se actúa intentando sembrar dudas para socavar y desestabilizar a las sociedades objetivo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, sin determinar las causas precisas, informa que alrededor de la mitad de la población en edad preescolar del mundo, 175 millones, no reciben ningún tipo de educación, y que son 124 los millones de niños que no acceden a ningún tipo de formación. Son estos datos, entre otros, los que representan en potencia una verdadera rémora para las generaciones completas de aquellas áreas involucradas en la geoestratégica política afectada por conflictos armados y amenazas que contribuyan a dilapidar el derecho fundamental a la educación. En 2022, UNICEF informaba que había facilitado el acceso a la educación a 32 millones de niños, nivel que, pese a su bondad, queda lejos de paliar la realidad que antes hemos descrito. En la realidad de un conflicto, cada escalada de violencia, junto a la amenaza permanente de ataques, impide la asistencia a la mayoría de escuelas y centros de formación, que además son objeto de ataque y destrucción. La incertidumbre también afecta el acceso normal a las redes de comunicación que facilitan la formación a distancia. La indefensión ante los ataques genera inquietud y temor sobre las poblaciones, obligándolas a abandonar sus hogares y posesiones y transformándolas en desplazados y refugiados muy vulnerables e indefensos. El informe del secretario general de la ONU, Los niños y los conflictos armados, correspondiente a 2020, que expone las tendencias registradas en las repercusiones de los conflictos armados en los niños, ofrece información sobre las violaciones cometidas, señala con evidencias las partes en conflicto que las cometen y aquellas que reclutan, utilizan, matan y cometen otras formas de violencia sexual contra ellos, que atacan escuelas, hospitales y a personas protegidas relacionadas con la educación o la salud, o que llevan a cabo secuestros. En 2020, el recrudecimiento de los conflictos, los enfrentamientos armados y el desprecio del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos tuvieron repercusiones muy graves en la protección de la infancia. En 2021 existían combates y enfrentamientos en República Centroafricana, Sudán del Sur, Sahel, Nigeria, Níger, Camerún, Chad o Libia. Por otra parte, las ofensivas en la guerra civil etíope, el conflicto entre Israel y Palestina o los enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj y también en otras partes del mundo como Irak o Myanmar son parte de las crisis en curso. Junto a ellos, los conflictos de Afganistán, la República Democrática del Congo, Somalia, Siria y Yemen fueron los que mayor número de informaciones registraron, junto a las regiones del Sahel y la cuenca del lago Chad. A ellos deben sumarse desde 2014 los conflictos de la región del Donbass y a partir del 24 de febrero de 2022 la denominada Operación Militar Especial
de tropas rusas en la República de Ucrania, que causó hasta el mes de julio más de 5,6 millones de personas refugiadas registradas por toda Europa. En su mayoría, durante las primeras semanas, fueron madres acompañadas de sus hijos y más de 7,1 millones de personas sufrieron desplazamientos dentro de Ucrania. En nuestro trabajo hemos dado cuenta de las distintas realidades del derecho a la educación de la infancia, afectada por amenazas, guerras y conflictos armados, incluida la infancia desplazada en las crisis migratorias que provocan. En la actualidad han cobrado relevancia los modelos irregulares y asimétricos, no lineales o híbridos, que definen los enfrentamientos bélicos contemporáneos. El estudio de la realidad de las poblaciones civiles en relación a los derechos fundamentales y de protección reconocidos por la comunidad internacional y regulados por cada nación, con especial atención al derecho a la educación, incluye las consecuencias de la pérdida de oportunidades de formación como componente esencial para cada etapa del desarrollo humano, por su importancia, valor y alcance en relación a la edad biológica de la persona. Por otra parte, se confirma la desprotección de la infancia frente a la continuada violación de sus derechos básicos en situaciones de guerra. Un estado de indefensión para el que aún no se contempla ningún tipo de defensa o protección eficaz, más allá de la que puedan prestar las organizaciones internacionales humanitarias, la iniciativa de gobiernos, entidades sociales y personas individuales. La educación de la infancia desplazada y de la que sobrevive atrapada en medio de guerras y amenazas híbridas es una vía para salvar vidas, para salvar mentes y para mantener la esperanza en que la construcción como personas pueda completarse. Una de las conclusiones más desalentadoras es la impunidad con la que se trata a nivel penal a los responsables de desatar y conducir guerras y conflictos armados en relación con los efectos y consecuencias sobre las generaciones de niños y niñas afectados por ellas. En realidad, es posible identificar estas consecuencias como infracciones graves al derecho internacional humanitario, pues sus responsables impiden, limitan o acaban con la posibilidad de ejercer el derecho fundamental a la educación, condenando a generaciones completas a la ignorancia, a un coste humano difícil de calcular. Aunque la razón de la fuerza sigue siendo prevalente en nuestra civilización, sería inteligente y necesario establecer sistemas eficaces de protección que garanticen el interés superior de los derechos fundamentales del menor en situaciones de excepción frente a cualquier tipo de amenaza.